Pues muchísimas gracias. Primero que todo, aquí en corto los saludo, les doy las gracias, la bienvenida y pues creo que los presento, a Nora, a Siri, Anita, Eduardo, Bárbara, muchísimas gracias y José Antonio aquí junto a mí de la Escuela de Derecho. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a transmitir por José Antonio, tu cámara, no te ves. Pero sí, me veo contigo. Pero no te estoy viendo yo. Pero sí nos vemos. ¿Sí? Mira. Ok, listo, muy bien. Listo, entonces si quieres... pero es por seguridad, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Pudiera ser que hablen ellos? Porque para saber si... A ver, hable cada uno para ver si los escuchamos bien, para ya empezar a transmitir. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eduardo Mibón. Muy bien, Eduardo. Un placer, Atsiri Molina de la Universidad Veracruzana. Nora Hola. Briel, directora cultural en Morelos. Hola, Bárbara Martínez, aquí en Cuautla, Morelos. Hola, Ana Ceballos de Yucatán. Y creo que Bárbara dio un taller con nosotros hace poquito, ¿no? De Sí. Sedeculta. Cierto. Se me hace conocida tu cara, Bárbara. Gusto saludarte. Hola. Bueno, este mundo es muy chiquito y todos nos acabamos conociendo. Bueno, muy bien. ¿Vamos a empezar? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Lucía Recamán y desde la Universidad La Salle Cuernavaca les doy la más cordial bienvenida desde la Coordinación de Formación y el área de Promoción Cultural. Hoy estamos aquí para hablar sobre la Ley de Cultura y establecer una conversación muy amena entre muchos protagonistas de estas leyes y expertos en el estado de Morelos, en Yucatán y en México. Entonces, pues sin más preámbulos, quisiera agradecer la colaboración de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle Cuernavaca, al doctor José Antonio Flores. Agradecer también a Siri Molina, presidente de la Red de Universidades de Gestión Cultural, quien me va a acompañar esta tarde en la moderación de esta mesa. Bueno, y entonces, sin más preámbulos, voy a leer una breve semblanza. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un currículum supremamente extenso y una gran experiencia, pero vamos a hacer un extracto, ¿no? Una síntesis muy breve de toda su maravillosa experiencia. Bueno, Atsiri, en primer lugar, es, como les decía, la presidenta de la red y ella actualmente es la coordinadora de estudios y documentación en la Universidad Veracruzana de Artes y Documentación, ¿no? De la Universidad Veracruzana. Y bueno, Atsiri tiene una gran experiencia en la gestión cultural, es socióloga y pues nos acompaña esta tarde. Luego está Eduardo Nibón, pues es doctor en antropología de la UNAM y ha realizado estudios sobre movimientos sociales, políticas culturales y cultura urbana. Ha participado en varios proyectos relacionados con la formación de gestores culturales y gestores del patrimonio cultural. También ha desempeñado cargos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, en el programa de actualización para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Girona. Actualmente es profesor investigador en la UAM Iztapalapa y es coordinador del posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural desde el 2004. El doctor José Antonio Flores Linares es licenciado en Derecho de la Universidad La Salle Cuernavaca, es maestro y doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle Cuernavaca. Nos acompaña también Ana Isabel Ceballos Novelo, que es licenciada en Derecho por la Universidad Modelo de Mérida, es máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y actualmente toda la experiencia que Ana tiene como emprendedora cultural, como maestra,
como iniciadora de muchos programas piloto y muy interesantes en Mérida. Pasó a ser una funcionaria pública en la Secretaría de Cultura y de las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán, liderando la Dirección del Desarrollo Artístico y Gestión Cultural. Está encargada del diseño de políticas públicas basadas en el desarrollo artístico, gestión cultural y fomento de las industrias culturales y creativas. Entre la diversidad de logros de Ana Ceballos se encuentra el proyecto Fomento a la Economía Creativa en Yucatán, financiado por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO. Tenemos también a Bárbara Martínez Moreno, quien estudió etnología en la ENA y es especialista en administración y gestión cultural, así como en el diseño y desarrollo de proyectos socioculturales en ámbitos comunitarios. Dirigió la Asociación Civil Consejo Cultural Cuautla del 2000 al 2008, donde coordinó proyectos sociales y culturales financiados por el Instituto de las Mujeres, Indesol, CDI y otras instancias. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, coordinando y dirigiendo programas enfocados al desarrollo comunitario, a la profesionalización de agentes culturales, al fomento a la lectura y a la erradicación de la violencia contra las mujeres en instituciones como la Secretaría de Cultura de Morelos y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Resaltamos el activismo social, ¿no?, de Bárbara, y es una de las fundadoras del movimiento Cultura 33 en Morelos. Por otro lado, tenemos a Nora Bri. Nora es editora, artista plástica, promotora y gestora cultural, de formación politóloga por la UNAM, con años de experiencia docente en la Universidad Iberoamericana y en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, entre otros. Fue consultora externa durante 15 años del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, en el área de comunicación y participación social. Es parte activa del colectivo Cultura 33 y una promotora incansable de la ley de Morelos, la ley de cultura de Morelos, y quien ha estado gestionando todos estos procesos con diputados, diputadas, y no ha quitado el dedo del renglón en la Cámara de Diputados del Estado de Morelos. Y bueno, pues este es realmente un abanico de personalidades increíbles con las cuales vamos a dialogar y vamos a aprender muchísimo de la importancia, lo que significa una ley de cultura. Entonces, pues vamos a empezar y le cedo la palabra a mi colega Atsiri Molina, quien nos va a contar un poco de la red de universidades de gestión cultural, porque también es muy importante, porque desde ahí estamos impulsando y difundiendo esta ley de cultura en estos estados. Entonces, te cedo la palabra, Atsiri. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta experiencia y sobre todo sabiendo que están construyendo espacios bien importantes de derechos, de pertenencia, de gobernanza en sus distintos estados, en Yucatán como en Morelos, lo cual, como ya Eduardo Nibón nos dirá más adelante, es un gran acierto, bueno, no un gran acierto, sino una gran alegría y sobre todo una construcción que ustedes tienen bien claro, ha sido un gran trabajo llegar ahí. Por lo tanto, pues les reconozco desde ya todo el esfuerzo que han hecho y se los aplaudo. Les cuento un poco de qué cosa es la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Es un espacio que si bien trabajamos juntos desde más o menos 2013, fue en 2019 que logramos sentarnos y generar convenios donde estamos buscando el fortalecimiento de la red de la gestión cultural al interior de los espacios universitarios en tres modos distintos. Fortalecer a través de conocernos, de identificar cuáles son los temas y demás de la formación,
como también identificar cuáles son los temas de investigación en los que estamos colaborando y trabajando, y una vez más, y también el trabajo que están haciendo desde la gestión directa en los espacios de difusión cultural las diferentes universidades. También tenemos un área de vinculación donde trabajamos dos vías, la vinculación de la propia red, así como la idea de lo que la institución, a la institución le implica vincularse con otros entes y lo que eso implica por y para los gestores culturales desde las instituciones. Tenemos en esta sala a dos representantes institucionales, bueno, a tres en realidad, representantes institucionales de la red. Está obviamente Ana Lucía Recamán por parte de la Salle Cuernavaca, quien es además parte de la vocalía de investigación. Por otra parte está también nuestro querido Eduardo Nibón, quien es representante por parte de su Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, y también es el vocal que lleva la vinculación de nuestra red, ¿no? Esto es los que somos, y justamente, si bien estamos partiendo del espacio académico desde ahí, sabemos que nuestros vínculos directos de trabajo están en la calle, en las instituciones, en la formación de nuevos cuadros, pero sobre todo que la vía directa donde llegaremos a trabajar y a presentarnos es pues tanto con sociedad civil como con las instituciones públicas de cultura y de otros temas con los que se tengan relación. Y a partir de eso, pues yo quisiera preguntarle a Eduardo Nibón que nos diga de dónde y para qué la importancia de generar una ley de cultura a nivel estatal. ¿Qué ganamos con eso, Eduardo? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para participar de este encuentro y de esta discusión muy concreta sobre proyectos ya con fines de aplicación. Yo creo que hay varias líneas que trabajar sobre esto y que destacar. Tú decías, Siri, que nos alegraba. Yo creo que es una buena palabra, nos alegraba, aunque lo más importante no es que se elaboren los proyectos, sino el sentido de movilidad o de movilización social que tienen los proyectos y los posibles alcances. Más o menos desde hace unos 25 años comenzó el desarrollo de proyectos estatales de cultura. Si entramos a la página del Sistema de Información Cultural, allí están más o menos relacionados los documentos que existen en materia de legislación cultural. Son muchos ya, afortunadamente, que podemos nosotros evaluar. Son casi 150 documentos que encontramos en materia de cultura. ¿Por qué es importante, sobre todo en un país como estos? Porque la existencia, el peso que tiene la federación en todos los campos de políticas públicas normalmente nublan el espacio de los estados. Entonces, esto es injusto y por otra parte hace que se pierdan las peculiaridades y los aportes que los diversos estados tienen en materia de cultura, como en muchos otros campos. Hace yo unos años con varios grupos de alumnos estuve trabajando en 3 estados de la República Mexicana, en Michoacán, en Querétaro y en Oaxaca, tratando de encontrar las peculiaridades de las políticas culturales en estos sitios. Y son verdaderamente muy diversos. Es muy diferente observar cómo se desarrollan las políticas culturales en un estado que tiene una alta población indígena, ¿no? como Oaxaca, a lo que se desarrolla en Querétaro, que tiene
otro sentido o que le da otro sentido a sus propias prácticas culturales. En este trabajo también debo decir que los alumnos con los que participé se incorporaron a las zonas en las que estaba haciendo el trabajo. La mayoría de los alumnos viven en la gran periferia de la Ciudad de México, es decir, viven alejados del centro, del zócalo de la ciudad, unas 2 horas de transporte público, y eso les impide disfrutar de la gran oferta cultural que sin duda existe en la Ciudad de México. Cuando ellos se movieron en este proyecto para acercarse a lo que había en Querétaro, en Oaxaca o en Michoacán, en Morelia en concreto, el asombro que ellos vivieron era la gran vitalidad de la oferta cultural y las posibilidades que los habitantes de estas ciudades más pequeñas tenían de acercarse a una oferta pública de calidad. Bueno, este es un punto. La oferta cultural es interesante, pero sobre todo la reflexión que se hace. Hay otro punto importante que yo quisiera señalar sobre las características de la legislación cultural que va teniendo en México. Si uno mira o compara la legislación cultural de México con lo que se desarrolla en el conjunto de América Latina, hay una diferencia significativa. La mayoría de la legislación cultural en América Latina está diseñada para normar instituciones. La novedad de las políticas, de la legislación cultural en México sobre todo, es que no pretende normar instituciones. Hay leyes específicas, hay normas específicas que rigen el actuar de las instituciones, pero el sentido básico no es el decir cómo se debe manejar. No son leyes instituyentes de los aparatos culturales, como ocurre normalmente en América Latina, sino que al margen de las normas que instituyen las organizaciones culturales públicas, lo que han hecho es, sobre todo en los últimos años, es hablar de los ciudadanos. Es decir, lo que tiene de peculiar la legislación cultural, sobre todo de los últimos años, es que dice más o menos lo que puede hacer o aspirar, a lo que puede aspirar un ciudadano en materia de cultura. Este giro sí es un giro muy propio de nuestro país y se ha tratado de expresar en los estados tomando en cuenta las peculiaridades de cada lugar. Se ve muy bien en las dos leyes que ahora vamos a discutir, ¿no? La diferencia que hay en Morelos con Yucatán. Hay incluso en la exposición de motivos, la base, la fuente, digamos, la inspiración de las normas es distinta. Y la forma como se organiza eso es distinta. Pero el sentido yo creo que sí mantiene esta idea que he tratado de expresar. No son leyes instituyentes de las organizaciones públicas de cultura, son leyes que básicamente hablan de los ciudadanos y por eso el tono, sobre todo de las leyes más recientes o de las reformas que se han hecho, es poner en el centro los derechos y los derechos culturales. Estos dos puntos me parece que son dos nociones o dos puntos interesantes. Uno, que es la característica que ya he mencionado, el intento de fugarnos del centralismo, ¿no? Esto es un punto. Y el otro punto es hablar de los ciudadanos y no hablar tanto, no poner en el centro las instituciones. Creo que son dos características importantes que tiene la normatividad cultural y sobre todo estos dos casos de leyes culturales que vamos a observar. Muy interesante lo que nos acabas de decir, Eduardo, porque es el aspecto central, ¿no? De esta conversación y esa diferenciación creo que es muy importante para introducir a nuestro siguiente invitado, que es el doctor José Antonio, que nos va a hablar un poco de todo este aspecto jurídico de la ley desde los derechos humanos. Y creo que este aspecto es fundamental. Le doy la palabra a mi colega José Antonio y me gustaría que nos contara cómo entonces
desde esa base del derecho del ciudadano se fundamenta la ley de cultura. Bien. Muchas gracias. Bien. ¿Laura? ¿Sí? Oye un ruido. Habían abierto la pantalla de José Antonio y me parece que esa era como la mejor vía para que él se expresara. ¿Me escuchan ahí? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien Siéntate ahí? acá. Bien. Veo a lo lejos de mi derecha que asienten, entonces daré por hecho que es así. Así está bien. Muy buenas tardes y bien, para continuar con... Pues no nos vemos antes. Un poco sentir, continuar con la conversación. Es importante platicar o conocer que en México desde el 2011 tenemos un cambio de paradigma sustancial, que es esta visión antropocentrista respecto al ser humano. Una reforma paradigmática en el 2011 es la denominada reforma de derechos humanos, donde precisamente se reconocen estos derechos humanos en el texto constitucional y el concepto de garantías que históricamente se había confundido un poco por ellos, tiene una nueva dimensión. Derechos fundamentales, derechos humanos y garantías, aunque van de la mano, tienen distintas funciones. El derecho humano sin una garantía que lo haga valer es un derecho pues, que queda en la letra, ¿no? Hablar de derecho a la cultura es hablar también de los DESCA, los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que más allá de platicar si son de segunda, tercera, cuarta o quinta generación, que es al final un tema de cronología sobre la aparición de esos derechos humanos, es platicar y conocer un poco de qué se tratan estos derechos. Estos derechos son derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas del ser humano. Básicas, pero que también comprenden distintas funciones o aspectos de la humanidad. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social y, por supuesto, a la cultura y el medio ambiente. Qué importante es hoy en día ver, por ejemplo, como el derecho al agua, ¿no? Que algún día, desgraciadamente, pues nos hará falta. Y este derecho a la cultura, que en México es relativamente de reconocimiento nuevo en la Constitución, relativamente, ¿verdad? Porque cuando los abogados nos gusta decir nuevo, pues tiene 10 o 20 años. Tal vez nuevos en la aplicación, nuevo en el conocimiento, nuevo en la exigencia. Un poco platicar también de estos derechos tiene que ver con la obligación del Estado de garantizarlos. Los derechos, este tipo de derechos, los DESCA, son derechos que sin un aspecto económico, un aspecto de recursos, un aspecto de presupuesto, difícilmente podrán ser exigibles. En realidad, cualquier derecho humano que no tenga un presupuesto asignado por parte del Estado, difícilmente será exigible. ¿Vamos bien? En particular, en nuestra ley fundamental, el artículo 4 constitucional, se lleva el texto en el 2009, por eso decía relativamente nuevo, ¿verdad? Ya no es tan nuevo. En la nuestra constitución, se contempla, y me permito citar rápidamente el artículo 4, dice: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura. Y un poquito más. Además, es importante decir que el artículo 4 no es el único que habla sobre cuestiones de derecho a la cultura. El artículo 6, el artículo 7 y el artículo 28 también hablan sobre la libre manifestación de ideas, los derechos de autor, que también implican manifestaciones culturales. Y eso es importante porque a veces pensamos que el derecho se ve en un artículo o en una ley, en algún derecho, y en particular tenemos que ver al derecho como un sistema, en donde probablemente tendremos que ir a la Constitución, pero desde el 2011 tendríamos que ir más allá a algo que se llama, a los derechos humanos internacionales, los derechos humanos que están en los pactos, en las convenciones. Hoy en día, un pacto, un tratado internacional, forma parte integral del sistema jurídico mexicano. Hace algunos años, cuando yo estudié, cuando la vida era blanco y negro, en un taller, nosotros estudiamos Código Civil, Tratado Internacional, son cosas distintas. Esta teoría dualista del derecho internacional, y hoy en día no.
tenemos que ver más allá de estas teorías, el derecho en donde se encuentre, el derecho humano donde se encuentre, es un derecho exigible y vigente en el sistema político mexicano. Eso es importante tener una ley de cultura, por supuesto. Entre más leyes en estas cuestiones, mejor, porque las leyes garantizan, es el primer nivel de garantía que tiene un derecho. Pero también tenemos que voltear a ver hacia estos derechos que están en los tratados, en los pactos, inclusive en las declaraciones. En Morelos, como bien decía mi antecesor, la ley estatal es una ley que más que ser una ley orgánica, que más que pretender regular la actividad del Estado, es una ley que pretende atinadamente conceptualizar, definir los derechos culturales. ¿A qué se refieren? Porque de repente los derechos culturales parecen un concepto muy abstracto, difícil de atraer, difícil de materializar, ¿no? ¿Qué será el derecho a la cultura? ¿No? Implica varias cuestiones. No voy a tener ese punto porque hay, por supuesto, más panelistas que seguramente puedan platicar esto de mejor manera que yo. Simplemente decir esto, esta ley tiene esa virtud. Voy a avanzar un poco para no abusar del tiempo. Algo que llama la atención de esta ley es que implica también, exige o llama que la sociedad debe participar en las políticas. La política pública, junto con una legislación, es indispensable para que los derechos sean exigibles. Y un poco, y dejaré al final, si es que hay tiempo, una segunda intervención, un poco hablar de la protección. ¿Qué hacer ante estas violaciones? ¿Qué hacer ante estas? Porque estudiando un poco cuando la noción tuvo bien invitarme a este evento, preguntaba, ¿cómo el Estado puede violar derechos humanos de cultura? Y la respuesta es, generalmente no los viola con un hacer que estamos acostumbrados a que el Estado violente derechos humanos haciendo. Los derechos culturales se violan no haciendo. Y ojalá podamos tener la oportunidad de platicar de esto más adelante. Qué interesante. Oye, José Antonio, una pregunta con relación a esto. ¿Cómo se garantiza el acceso a la cultura a partir de la ley? La primera garantía que debe tener un derecho es tener una ley. Está en la Constitución, tener una ley que le secunde y probablemente de esa ley, tenemos una ley federal, cada entidad federativa tendrá su ley porque es una materia concurrente, cada estado puede legislar en materia de cultura, lo cual es adecuado porque además hablar de cultura implica idiosincrasias, implica localidades, implica reconocimiento a cierto sentir propio de cada comunidad. Y eso hace que las leyes locales lo puedan adoptar, además de tener una ley federal. Lo primero es de tener una ley. Difícilmente se podrá exigir un derecho si no existe una ley que lo contenga. Eso es lo importante. El artículo 4 serán 50 palabras. Una ley que contenga, que defina, que establezca, es el primer elemento para poder garantizar. Ok, muy bien. Entonces esto me da pie para preguntarle a Ana Ceballos, que está en Yucatán y que ya tienen una ley que opera, cómo esa ley entonces ha permitido el acceso a los yucatecos, a la cultura de manera plena. ¿Cómo para ti como funcionaria pública esto ha permitido de pronto implementar programas, políticas que te permitan un trabajo mucho más fluido? ¿Es que esa ley lo permite? Bueno, qué interesante pregunta. Antes de contestarla, maestra Ana Lucía, quiero dar un agradecimiento y un saludo a todos con los que estoy compartiendo este panel esta tarde. La verdad es que me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo con el maestro, con el doctor Eduardo Nibón. La verdad es que tengo que confesar que yo soy gestora cultural mucho por circunstancia de sus libros y de su investigación en conjunto con otros grandes como la maestra Ana Lucía, como el doctor Ernesto Piedras y como muchos grandes de la gestión cultural de este país. Y me siento muy agradecida de haberlos topado en mi vida y es un honor para mí compartir con usted, doctor. Por supuesto también a todos los que nos acompañan, a Nora, a Bárbara, que ya había saludado anteriormente, a Tsiri, mucho gusto, agradecimiento, por supuesto, a la Salle, a la maestra Ana Lucía, por supuesto, por la invitación. Y pues bueno, la verdad es que yo en esta mesa voy a hablar un poquito desde mi visión como gestora cultural, y se tejerá un poco también con la de funcionaria, porque la verdad es que con lo que acaban de comentar estoy totalmente de acuerdo, sobre todo lo que comentaba el licenciado ahora con el tema de
los derechos humanos y cómo se vincula esto con la legislación en Yucatán. Bueno, para empezar, nosotros, la Ley de Cultura, Derechos Culturales para el Estado y los municipios de Yucatán, lo que se buscaba en Yucatán en principio, como ya comentaban, era garantizar, reconocer y valorar los derechos culturales, ¿no? Que de alguna manera dejáramos de conceptualizar a la cultura solo como acciones de difusión y de promoción, sino que fuéramos más allá, que habláramos de los derechos culturales, y eso nos abrió un abanico de posibilidades aún mayor. Y cuando empezamos el diálogo en Yucatán, todavía se abrió todavía más el abanico a la posibilidad de la economía creativa y cómo generar un sector saludable e integrar al sector de la iniciativa privada también en la ecuación. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta puntual, Ana, ¿cómo ha sido realmente el proceso aquí en Yucatán? No les voy a mentir, seguro que lo saben y que lo vivieron en Morelos, y creo que este es el objetivo también de este debate. No es un proceso sencillo para un Estado. Definitivamente existen las leyes federales, que son las que nos dan como la línea y el pie de trabajo, y que eso de alguna manera garantiza nuestros derechos, pero como bien comentaban, en un Estado, las tradiciones, los usos y costumbres, las circunstancias, la población, el ecosistema, tiene mucho que ver al momento de redactar una ley, un reglamento, ¿no? Y en ese sentido sí creo que coincido con lo que decía el maestro Nibón, de que ambas leyes, porque tuve la oportunidad de compararlas y ojalá que me dé tiempo de compartir a grandes rasgos lo que vi de diferente entre una y otra. Creo que sí, en el sentido de ambas leyes, no es normar instituciones. Creo que eso lo hacen los reglamentos, lo hacen los manuales, lo hacen estos documentos que no son la ley propiamente y que definitivamente nacen de la Constitución. Nuestra legislación va dirigida a los ciudadanos, pero realmente el legislar reglamentos tampoco es una tarea fácil, que ese es en el momento en el que nos encontramos ahora el equipo de la Secretaría de la Cultura y las Artes como responsable del Poder Ejecutivo en el Estado de Yucatán. Porque si bien es cierto, nuestra ley la enfocaron, la consolidaron, la crearon los diputados en la Cámara de Diputados a nivel estatal. Si bien es cierto, se abrieron algunas mesas de consulta y bueno, la Secretaría de la Cultura tuvo una intervención importante de acompañamiento. Si bien es cierto, muchas acciones creo que todavía son áreas de oportunidad y no es una ley perfecta, es una ley perfectible, pero también nos sentimos muy contentos, muy alegres también de poder tener ya un primer paso aprobado, publicado en Yucatán, que nos permita subsanar en el reglamento pues todas las lagunas que pudimos encontrar en una legislación ya como operativos. Y la verdad es que puedo compartir con ustedes que el verdadero reto fue el abismo que hay entre la mente del legislador y la ejecución en la realidad. Creo que yo ahí resumiría la pieza importante, porque uno puede idear en su mente cómo quiere realmente ejecutar cultura en un estado, en un país, pero cuando ya lo llevas a territorio y lo llevas a ejecución, es ahí donde realmente te enfrentas con muchas vicisitudes y con muchos retos y muchas áreas de oportunidad. En el caso de Yucatán, la verdad es que cuando la ley se aprobó, la ley se aprueba el 6 de julio del 2021, a comparación de la ley de Morelos, que la siento muchísimo más clara en su gobernanza, muchísimo más clara en su ejecución y participación ciudadana, a comparación de la de Yucatán, que siento que aún ahí tiene algunas aristas que pueden mejorarse en el sentido de la participación ciudadana. También comentar la diferencia de municipios. Morelos tiene 36 municipios, pero Yucatán tiene 106. Entonces, su ámbito de aplicación también importa y también es un dato que me pareció sumamente interesante. Otro tema, pues, fue también la parte como conceptualizaron su gobernanza a través de los consejos. El Consejo de Cultura y Arte, en el estado de Yucatán al menos, es un consejo consultivo
de carácter consultivo, que sigue siendo un consejo conformado en su mayoría por dependencias de gobierno, donde la participación ciudadana queda abierta a dos espacios. A diferencia de la de Morelos, que tiene un espacio para 8 ciudadanos, tiene una apertura bastante importante de la participación ciudadana, incluso mayoritaria a los espacios que tiene el gobierno del estado de Morelos. Y pues bueno, eso habla ya en sí de cómo realmente es un organismo que contribuye a la apertura de la participación ciudadana. Cuando nosotros recibimos los términos que precisamente nos genera la publicación de la ley en los transitorios, teníamos 180 días para conformar el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano era nuestra primera pieza, nuestro primer paso. Como Secretaría de Cultura nos enfrentamos a muchísimos retos, ya que teníamos que consolidarlo, conformarlo y empezar el trabajo para la reglamentación de esta ley. Y en ese proceso nos encontramos ahora, justo definiendo algunas aristas que siento que la ley de Yucatán contempla con mayor precisión en el sentido de un programa estatal de fomento a la lectura y la industria del libro, ¿no? Que de alguna manera la ley también nos previene a garantizar el acceso. Otro dato que me pareció interesantísimo fue que Morelos tiene una estructura muy clara y muy precisa en torno al sistema estatal de cultura, en el sentido que es muy claro su organismo de vinculación con otras instancias, con los municipios y con otros sectores que conforman, ya sean consejos. Bueno, me gustó mucho esta parte donde tienen muy clara cómo se conforma la toma de sus decisiones importantes que definen su política pública, donde está evidentemente el titular del Poder Ejecutivo, la misma Secretaría y la Secretaría de Finanzas, y tiene como consejos o como autoridades auxiliares, si no me equivoco, si es el concepto exacto, a los consejos consultivos. En el caso de Yucatán, no, el Consejo Consultivo es el órgano que a su vez tiene carácter consultivo, pero que ahí se vierten muchos de los proyectos y de los programas que este Consejo deberá asesorar y opinar. Pero sin duda creo que uno de los aciertos más importantes es esta vinculación clara con los municipios, que siento que Yucatán todavía está construyendo. Este diálogo también para la conformación de consejos en los municipios y también esta labor en la que nos hemos topado y que me encantaría saber cómo lo ha hecho Morelos, en el sentido de que los alcaldes y que los municipios asuman esta ley como propia y cumplan también las atribuciones de la misma. Si bien es cierto, hay mucho desconocimiento, en Yucatán hay un cambio de gobierno, que estos alcaldes tomaron posesión a principios de septiembre, y ahí nos encontramos también con unos retos de sensibilizar a los nuevos equipos para asumir y cumplir con las atribuciones que tiene nuestra ley, que es el cambio y el ajuste de sus normativas y, por supuesto, el diseño de sus programas municipales de cultura. Y que lo hagan de la mano de nosotros, eso representa un trabajo titánico, pero maravilloso, que también nos está dando el proyecto de promoción de la economía creativa con UNESCO, que es ir de municipio en municipio, mapeando el ecosistema, conociendo a los agentes culturales, conociendo su realidad, cuántas casas de cultura realizan, cómo están llevando los términos con la pandemia, y con base en ello tener un diagnóstico que nos permita empezar a delimitar estos consejos municipales y estas manuales y normativas desde el municipio, y de ahí ir construyendo hacia lo federal. Siempre le digo a mi equipo, qué complicado es esto, porque siento que estamos yendo como al revés. Estamos generando programas, proyectos, planes, y no tenemos un reglamento definido, una ley definida, y no estamos como muy enderezados con la política pública federal. Este año todo esto se transformó con la publicación de la ley, y ahora estamos empezando a invitar a los municipios a sumarse pues a esta construcción de trabajo que está siendo un reto en la realidad. Pues creo que por ahí yo podría dejar mi primera intervención, Ana, y sumar más detalles en la siguiente vuelta. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención. La verdad es que nos das mucha luz desde lo que ya está sucediendo en Yucatán, cómo se las están viendo por allá.
A mí más adelante me gustaría que, si hay oportunidad, nos platicaras un poco de la génesis del proyecto, de cómo inició este proyecto, pero es que eso es lo que ahora me gustaría preguntarle a Bárbara. ¿De dónde nace esta ley? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que llegamos a que esto sea un germen, sobre todo que viene de la ciudadanía, de la comunidad, que no es o un partido político o el Instituto de Cultura o alguna asociación civil determinada, que bueno, a lo mejor la asociación civil sí, que empieza a darle cauce? Entiendo que hace ya bastante años lo han estado acariciando y hoy ven la luz de este proyecto, que además lleva literalmente miles de firmas para que pueda entrar a Congreso. Así es que me encantaría que nos platicaras, Bárbara, de dónde viene y qué es lo que se estaba buscando plasmar en esta ley, por favor. Sí, buenas tardes a todas. Le agradezco mucho a la querida Ana Lucía que haya construido este espacio para conversar y dialogar acerca de lo que significa la legislación cultural, y a las personas que están aquí, al doctor Eduardo Nibón, que es un referente nacional en materia de gestión cultural. Entonces yo creo que su presencia y su sabiduría nos va a ayudar un montón como a tener como algunas otras apreciaciones de lo que significa el trabajo que hemos estado haciendo. Y bueno, Ana lo decía, ¿no? Esta ley de Morelos tiene una parte muy importante sobre la ciudadanización y la gobernanza, es decir, cómo es que se establecen políticas públicas entre ciudadanos y gobierno. Esta ley es muy relevante en ese sentido porque precisamente emana de un movimiento ciudadano, ¿no? Ahora sí que corría el año de 2012 y vamos a tener un cambio de gobierno después de haber estado en una administración panista. Bueno, viene una administración perredista donde asume la gobernatura Graco Ramírez, y entonces promotores, gestoras, artistas y en general agentes culturales, ¿no?, deciden que es importante poner en agenda temas de relevancia, ¿no?, para el sector cultural, pero también para los ciudadanos y las ciudadanas. Y entonces se empieza a gestar el movimiento de Cultura 33. Cultura 33 porque en ese momento son 33 los municipios, ahora ya son 36, tomando en cuenta que se añadieron 3 municipios indígenas recientemente, ¿no? Pero bueno, entonces, para poner en agenda temas estratégicos que tenían que ver básicamente con la descentralización de los servicios culturales, con el reconocimiento de la participación de los agentes culturales y de todo lo que venían haciendo en sus comunidades, y también con una ley o un instrumento que garantizara el ejercicio de los derechos culturales para todas las personas en el Estado. Entonces, ante ello, se hace un acercamiento con la ahora Secretaría de Cultura, ¿no?, para discutir acerca de estos temas, de estas líneas, digamos, estratégicas. Finalmente se acuerda un seminario de legislación cultural, porque algo importante es que se necesitan tener conocimientos básicos, ¿no?, para entender los procesos y para generar rutas de trabajo. Entonces el seminario nos dispuso a hacer esto a una serie de personas que lo organizamos y lo tomamos. Yo en ese momento era parte de la administración pública, además estaba yo como agente doble entre mi vocación, digamos, de administradora cultural, pero también como esta parte que nunca he dejado de ser activista en el sector cultural. Y bueno, le dimos, digamos, para adelante en lo que significaba el seminario, y finalmente, cuando termina el seminario, decidimos que lo que requeríamos era una serie de sesiones de trabajo o una consulta pública, porque todas las leyes que nosotras habíamos analizado, que nosotras conocíamos, partían o emanaban del Ejecutivo o del Legislativo, nunca de la ciudadanía, ¿no?
Michoacán había hecho un ejercicio interesante, ¿no? De consulta pública de su ley, pero una vez que ya estaba, digamos, implementada, aunque sí se esforzaron, hicieron, digamos, la inversión en recursos humanos y materiales para consultar su ley en un montón de comunidades de un estado tan complejo y grande como es Michoacán, pero nosotras pensamos que lo mejor era partir de una consulta ciudadana para determinar qué es lo que las personas tenían que decir del sector cultural y de otros sectores relacionados, porque finalmente, bueno, la cultura está relacionada a cualquier otro ámbito de las personas y de los territorios, ¿no? Entonces, pues nos dimos a tarea de hacer una consulta pública que duró 2 años. Entonces, 2 años en un territorio tan pequeño como Morelos, ¿no? O sea, porque digo, Yucatán que tiene el triple de municipios, me imagino que podrían tardarse más, pero vaya, nosotros hicimos en 2 años una serie de consultas donde participaron más o menos 2,000 personas, ¿no? Entre agentes culturales, personas que participaran incluso en espacios religiosos, madres y padres que llevaban a sus hijas e hijas a algún tipo de taller o centro cultural, maestros, maestras, personas que se dedicaban a la artesanía, es decir, hubo campesinos, ¿no? Mujeres que se dedicaban también al campo. Lo que nosotras queríamos era generar o tener una panorama integral de lo que significaban el ejercicio, digamos, la cultura en ámbitos comunitarios. Y después de esta consulta, bueno, generamos un equipo colegiado donde invitamos a especialistas, ¿no? Nosotras ya teníamos, digamos, un bagaje importante, pero invitamos a una serie de especialistas, entre ellos el profesor Wolfi Cottom o el doctor Wolfi Cottom, que es un especialista en Derecho Cultural, que nos ayuda de una forma impresionante, solidaria y comprometida como a generar, a sistematizar, a redactar el documento. José Antonio MacGregor estuvo involucrado, Rafael Mesa, Gerardo Covarrubias, la propia Ana Lucía, ¿no? Es decir, como que esta ley se fue como construyendo a partir de que culminamos la consulta y ha tenido un proceso de como cocción lento. Porque algo que aterroriza, ¿no? O que hace temblar a los gobiernos siempre es la participación ciudadana. No la conciben, o sea, les parece terrorífico que ciudadanos y ciudadanas puedan decir o puedan intervenir en la toma de decisiones sobre cualquier ámbito, política pública, presupuestal. Entonces, para el gobierno era muy complejo, ¿no? O se resistió siempre a que esta ley significara un diálogo, porque a nosotros nos parecía increíble que estuviera presente el legislativo, el ejecutivo y la ciudadanía, un proceso inédito en el país, un proceso a lo mejor también muy novedoso a nivel de América Latina, y no lo tomaran como eso, ¿no? Sino que fuera una amenaza ante lo que significaba el ejercicio de un poder, ¿no? Aunque fuera en un ámbito tan peluceado como lo es la cultura. Entonces, finalmente, pues estuvimos insistiendo, se metió a una, otra y otra legislatura, estuvo en 3 legislaturas, no tuvimos eco, hasta que finalmente, en esta nueva legislatura, ¿no? Se establece ya como un punto de acuerdo, ¿no? Una vez que estuvimos insistiendo, ¿no? Que hicimos una campaña mediática, que hicimos como mucho ruido de lo que significaba esta ley, todo el proceso de construcción ciudadana, lo que significaba incluso en términos de biopatrimonio, que es algo que ninguna de las leyes de cultura todavía abarca, ¿no? Nosotros tenemos un capítulo especial para el biopatrimonio, ¿no? Para su preservación, su conservación y su protección. Entonces, pues ya, ¿no? Pasan esta legislatura, ya Nora a lo mejor podrá hacer como más íntegro el panorama de cómo está construido el documento. A mí me gustó, yo quise hablar acerca del proceso de construcción y ahorita estamos en espera, ¿no? De que el dictamen ya se haga partícipe en sesión plenaria para que se pueda aprobar y entonces pues sí, meterle digamos mano a lo que significará hacer reglamentos y todo lo demás, ¿no? Entonces pues hasta ahí vamos con este proceso.
Ay, gracias, Bárbara, por contarnos esa génesis, casualmente, de la que hablaba Atsiri hace un momento, que le preguntaba, que le quiere volver a preguntar a Ana, contarnos cómo nace esta ley de Morelos. Y yo recuerdo cuando tú estabas en la Secretaría de Cultura que promoviste una serie de diplomados de gestión cultural y algo inédito que detonó casualmente esta interacción con las comunidades fue que nuestros diplomados fueron itinerantes. Y creo que desde ahí empezamos a configurarnos como una comunidad de gestores y de promotores culturales muy arraigados a nuestro territorio morelense. A pesar de que muchos venimos de otros sitios, creo que todos los que vivimos aquí nos hemos arraigado y nos sentimos como parte, ¿no?, de este territorio morelense. Y fue en ese sentido que se empezó a dar, digamos, esos diálogos y a percibir esa necesidad de tener una ley de cultura. Y a partir de esos 2 diplomados, porque fueron 2 diplomados los que Bárbara organizó, creo que fue el punto detonante que nos hizo conocernos. Como nosotros, como instructores, acompañantes de las comunidades, pues fue maravilloso poder empezar inclusive a reflexionar la forma de dar nuestros cursos, a generar metodologías diferentes a partir de esos territorios y de esos activos culturales, ¿no? Entonces fue creo que algo muy interesante, un detonante que pues me atrevo a añadirlo, ¿no?, a esa historia que tú nos cuentas, porque creo que fue muy interesante. Y bueno, siguiendo con lo que Bárbara nos dejó ahí pendiente, pues Nora es la indicada para contarnos cómo ha sido ese proceso tan difícil, ¿no?, de ir con los diputados, de presentar la ley, de hacer el seguimiento. De modo que, pues Nora, cuéntanos eso, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana Lucía, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de compartir con todas y todos ustedes este momento. Bueno, sí, ha sido un trabajo arduo. Tenemos una ventaja desde el movimiento Cultura 33, ahora Cultura 33+3. Conocemos el territorio. Morelos tiene una particularidad, me lo dijo gente que venía de Jalisco. Ustedes se conocen de los distintos municipios y van de un municipio a otro. Tal vez el tamaño del territorio nos lo permite, pero sí hay una intercomunicación entre la gente que está en uno y otro municipio muy alta comparado con otras regiones. Y tenemos, a raíz de esa interacción, tenemos muchos vínculos comunitarios, ¿no? Muchos, que se da por esa misma interacción. Eso permitió que después del seminario de legislación cultural y políticas públicas se conformara el equipo, digamos, promotor base, que fuimos 8 personas, con mucha gente que participó en distintos momentos de todo ese proceso, pero base quedaron 8 personas que estuvimos trabajando esos 2 años completos, y era un equipo multidisciplinario, es decir, las miradas venían desde distintas aristas y nos permitió ir construyendo a partir de todas esas consultas, pero bueno, había que sistematizar todo eso y esas distintas miradas nos ayudaron a profundizar para que resultara un documento que realmente rescatara y expresara todo eso que en las comunidades nos habían participado, la gente que estuvo en los foros. De ahí salen los 5 ejes temáticos de la ley. Derechos culturales, había cosas que nosotros ya llevábamos como inquietud, pero sale porque en la sistematización es recurrente la preocupación por los derechos culturales, la participación ciudadana, la descentralización de bienes y servicios culturales, la protección al patrimonio cultural, sea tangible o intangible, y el biopatrimonio, que ese es un ingrediente importantísimo que aportaron las comunidades, y el desarrollo cultural comunitario. ¿Qué significa esto último? Bueno, pues las comunidades tienen una manifestación cultural constante, permanente, en festividades, en rituales,
en artesanías, en arte popular, y pues había una exigencia. Nosotros queremos que se nos tome en cuenta. Esos son los ejes que nosotros sabíamos que en todo ese proceso que iniciamos con los congresos, pero sobre todo con el congreso a partir de esta última administración de Cuauhtémoc Blanco, porque sí entró la ley anteriormente con Graco Ramírez, pero se quedó literalmente en los pasillos del Congreso. Nosotros, con esta administración, la legislatura saliente, ahora está la nueva legislatura, ya había recibido en pleno la ley, el documento de ley. Tuvimos que lidiar con muchas cosas. Antes de esa legislatura estuvo la anterior secretaria con la que intentamos, en medio de la pandemia, un trabajo remoto, en línea, para revisar la ley. Como hubo cambio en la secretaría, eso postergó otros 7 meses hasta que nos llamaron, porque pedimos audiencia con la nueva secretaria. Hasta que fuimos convocados, pasaron 7 meses. Y sí, como dice Bárbara, empezamos a hacer un ruido mediático y entonces sí, nos llamaron para sentarnos a conversar. Y en el Congreso se interesaron, a partir de ese ruido mediático, se interesaron y una diputada de Morena nos convocó. Ya había otras 2 iniciativas en el Congreso y había que integrar al documento base que nosotros entregamos en aquel momento parte de esas iniciativas que no podían dejarse de lado. El documento que les compartimos, que es el que está ahorita en el Congreso, ya tiene integradas esas participaciones de otras 2 diputadas, una diputada del PAN y una diputada del PRI. Pero el cuerpo principal de la ley es el que nosotros compartimos. Sí, lidiamos con egos parlamentarios, de decir yo quiero que mi ley esté ahí, con la visión hacia el sector. Nosotros tenemos la visión que ustedes han destacado de la participación ciudadana, de la actividad comunitaria y demás, y había en muchos esta visión del sector como industria cultural, como empresarial. Máxima que en Morelos fusionaron la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura, y entonces, si bien hay una ley de turismo, todavía no está aprobada la ley de cultura, había una intención de llevarlo hacia ese sector, es decir, que sea más la industria cultural, más la participación empresarial, y nosotros en ese sentido peleamos mucho la estructura del documento para que eso no variara. Esa negativa que mencionaron de la participación ciudadana les da terror, o sea, no preocupación, les da terror que la gente esté y opine. Entonces, eso lo tuvimos que defender. Hicimos unas mesas de trabajo que llevaron un poco más de un mes, donde una vez por semana nos reuníamos en el Congreso, distintos jurídicos de distintas diputadas, sobre todo, de la Comisión de Cultura, y el jurídico de Gobierno del Estado, el jurídico de la Secretaría de Turismo y Cultura, el jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos reunimos Cultura 33 y participación de otros ciudadanos. Bueno, ahí también uno se topa con ese ejercicio de poder, ¿no? Eso se tiene que cambiar un poco, porque yo digo, porque a mí no me gusta como está escrito, siempre y cuando no se vulnerara esos ejes que habían salido de las comunidades. Nosotros en la cuestión de la redacción, de la utilización de ciertos términos, estábamos dispuestos a ceder. De hecho, cedimos en muchas cosas. Por ejemplo, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes lo quitaron. Lo quitaron porque también había un tema de presupuesto. No hay presupuesto, no hay dinero, no puede haber impacto ambiental. Cualquier ley va a tener algún impacto ambiental porque está indicando acciones de políticas públicas. Pero bueno, ahí tuvimos que, por ejemplo, el fondo no lo logramos. Veo que en la ley de Yucatán sí hay un fondo,
sí está establecido. Había ciertos prejuicios, por ejemplo, cosas muy que van a parecer absurdas, pero no querían que aparezca LGBTTI cuando hablábamos de la diversidad, entonces tuvimos que cambiar la sigla por diversidad o identidades sexuales, porque pues las diputadas del PAN no querían que eso estuviera ahí. Entonces, siempre y cuando no vulneráramos esa mención que queríamos hacer, podíamos ceder en la forma de mencionarlo. Luego, la invisibilización de lo que es comunitario, lo multilingüístico, lo multicultural. En un momento nos querían quitar, querían que la ley fuera una ley que hablara del derecho individual. Y nosotros estábamos también haciendo hincapié en los derechos colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un país multicultural y multilingüístico. Entonces no podemos obviar, no es solo el derecho de un ciudadano al acceso, sino el derecho de comunidades a ser reconocidas como tales. Entonces eso lo tuvimos que pelear en las discusiones, porque sí, no es necesario poner, hay que poner para la ciudadanía, o no, hay que poner multicultural, multilingüístico, porque es nuestra realidad. De hecho, la exposición de motivos que está en la ley es la declaración de Tepoztlán de Cultura 33, el eje de esa declaración está, y es un diagnóstico del Estado en temas de cultura. Y hubo todo este rollo de impacto ambiental que todo el tiempo nos lo sacaban a reducir. De hecho, en la versión que sacó la legislatura anterior a esta que está ahora con la ley en la mano, esa legislatura sacó una versión, después de esas mesas de trabajo en las que estuvimos todos los que les comenté, pero hicieron cambios que no se habían trabajado en las mesas, en esas mesas. Por ejemplo, quitaron el sistema de información cultural, que lo restituimos. Para esta legislatura nosotros tomamos el documento y restituimos lo que sí habían sido acuerdos. Y hablamos con esta nueva legislatura para decirles, el documento que les dejaron no es el que habíamos acordado en su completud. Entonces, este es el que nosotros consideramos que debe ingresar esta vez. Además, la Secretaría de Turismo y Cultura ya había echado a andar un sistema de información cultural cuando los legisladores habían decidido que eso no iba a ir porque iba a tener impacto y la Secretaría ya lo estaba implementando, aún sin ley. Entonces le dijimos, pues ya está, no podemos quitar eso. Siempre ha sido un tira y afloje. Por ejemplo, de la ley que yo les compartí, ahora, Ana, ya no son 8 ciudadanos, sino 4. Pero también quitaron representación institucional. Entonces quedamos 5 institucional, 4 ciudadanos. Antes eran como 8 y 8. Pero bueno, ahí cedimos porque se quitaron muchas representaciones institucionales. Nos lo dijo esta legislatura que todavía no ha aprobado la ley. Queremos ver de cambiar esto. Fueron 2, 3 puntos muy mínimos, muy acotados, que tampoco vulneraban todo el espíritu de la ley, de lo que nosotros queríamos que quede. Obviamente hemos tenido que trabajar por un lado con la instancia legislativa, con el Ejecutivo, porque en ese impasse de sale una legislatura y entra otra, se integra el documento que se trabajó en las mesas del saliente. Nosotros estuvimos trabajando con la Secretaría de Turismo y Cultura, revisando el documento, para minimizar las observaciones que pudieran tener desde el Ejecutivo una vez que el Congreso la apruebe. O sea, ir planchando puntos y explicando puntos. Los consejos consultivos, el Consejo Consultivo Ciudadano, en realidad la ley permite los consejos consultivos tal y como está en la ley de Yucatán, pero nosotros incluimos la ciudadanía y los consejos municipales que están basados, porque Graco Ramírez abrogó la ley de participación ciudadana, pero tenemos
en la Ley Orgánica Municipal, el capítulo 10, artículos 108, 109 y 110, hablan de la participación ciudadana. Apoyados en ese articulado de la Ley Orgánica Municipal, pusimos los consejos municipales de cultura. Es decir, siempre hubo objeción a la participación ciudadana. Es lo que más miedo les da. Todo lo demás nos dicen sí, pero la participación ciudadana les da terror. A pesar de que les hemos mostrado que somos bastante civilizados, pero no hemos logrado que pierdan el miedo. Ese ha sido un poco los ires y venires del articulado de la ley. Muchísimas gracias, Nora. Muy interesante todo este proceso de muy larga construcción y sobre todo de qué y cómo han ido cambiando los escenarios y también incluso hasta la conceptualización de lo que se quiere meter y cómo sucede, ¿no? Eso nos pasó en la ley de Veracruz, que desafortunadamente no llegó a ser reglamentada y bueno, pues por ahí también hay fuertes huecos que llenar. Me gustaría regresar con la pregunta que le teníamos a Ana y seguramente ahora ya ha acumulado un montón de temas y de cosas que decir. También saber si Eduardo tiene alguna pregunta y bueno, tenemos ahí reservada un momento segundo para José Antonio, donde Ana llegará con una pregunta muy sencilla para José Antonio, ¿verdad? Pero Ana, por favor. No sé si el doctor Eduardo Nibón tiene algo que compartir, así yo sumo también ideas. Estás juntando a municiones. Bueno, ha sido muy interesante. No, se van a derivar dos problemas de lo que yo voy a plantear, pero quería yo hacer un señalamiento de la diferencia que ha habido en el proceso de legislación en los estados y el proceso federal. Un primer señalamiento, pues, es que los estados adelantaron a la federación. O sea, son los estados los primeros que empezaron a legislar, que crearon incluso institucionalidades específicas sobre cultura y legislación, e incluso fueron los primeros que legislaron sobre el tema de los derechos culturales y sus garantías. Los experimentos fueron muchos. Yo lo quiero observar para luego caer en lo que sucedió a nivel federal, donde tuvimos que esperar primero la modificación a la Constitución en el 2011 y luego se desata el proceso para crear la Secretaría de Cultura, un proceso raro, ¿no? Un proceso un poco raro porque ya si lo miramos con cierta calma, no se puede comparar los 10 años que llevó legislar sobre el Ministerio de Cultura en Chile a los 3 meses que llevó la creación de la Secretaría de Cultura, y en realidad a los 15 días, porque fueron 15 días en los que se discutió realmente crear la Secretaría de Cultura en el 2015. Se desata ese proceso y luego se crea la Ley General de Derechos de Cultura y Derechos Culturales. Pero es lo tardío. El otro aspecto, que es lo que más me interesa, es sobre los actores. Porque a nivel federal, yo alcanzo a apreciar 4 actores que debieron haber sido fundamentales, pero que su participación fue muy fallida. Un actor importante fueron los creadores. Cada vez que se convocaba a la discusión, se convocaba a diversos creadores, con la dificultad de que los creadores hablan desde su ámbito de creación. Es decir, el músico habla desde la música, el artista plástico habla desde la plástica, y eso pues, puede ser muy rico en términos de su gestión, pero no se trata de hacer una normativa sobre esas prácticas artísticas, sino en general sobre el proceso creativo, y tanta particularidad era un problema. Otro actor eran los especialistas intelectuales, que normalmente siempre eran convocados y que tenían participaciones importantes.
Hay un tercer actor que era el actor fundamental en términos de las propuestas, en términos del impulso y en términos del freno, que era lo que se llama, se autodenominan los trabajadores de la cultura, que son los trabajadores de las instituciones culturales, fundamentalmente de los institutos tipo el INA o el INBA. Estos actores, estos trabajadores son muy importantes, tienen una concepción muy interesante, pero también defienden intereses corporativos. Y es un bloque. Difícilmente hay disidencia dentro de ellos, de tal manera que un debate es un debate en el cual se repite constantemente una opinión y tenían capacidad de impedir, de frenar, como de hecho sucedió durante mucho tiempo. Y hay un cuarto actor que no participó, que eran los estados. Siendo legislaciones de carácter federal, los estados, las entidades federativas no participaban. ¿Por qué no participaban? Ese es un misterio. ¿Por qué veían tan alejado el proceso de legislación federal que no creían que eso era de su interés? Pero son cuatro actores importantes con características distintas y que daban lugar a ritmos y a opiniones muy diversas. Los creadores, los especialistas intelectuales, los trabajadores sindicalizados de los aparatos públicos y las entidades federativas representadas pudiera ser por los congresos locales o por su propia institucionalidad cultural, y que fue la más fallida de todas, la que no apareció nunca en los procesos. Estos cuatro actores estaban ahí y eso dio lugar a las tardanzas, a cierto desprecio, de problemas, a poner en el centro cuestiones laborales, a poner en el centro el tema de patrimonio e impedir que se tomara alguna determinación sobre el patrimonio que afectara la legislación federal sobre el terreno. Mirado esto a nivel de los estados, yo observo que procesos muy distintos. Los trabajadores, los llamados trabajadores de la cultura, tuvieron una presencia muy distinta, de más baja calidad, me parece, aunque también están vigilantes de que no se toque lo que pudiera afectar la legislación federal. Pero su forma de trabajar, yo creo que era muy distinta en calidad, ha sido muy distinta en calidad. Esto lo podrán confirmar o negar ustedes con mayor presión, pero yo aprecio que los llamados trabajadores de la cultura no tuvieron el papel protagónico que tenían en el nivel federal. Y sí lo tuvieron otros actores, que son creadores, que son especialistas, que son los representantes municipales y sobre todo lo que pudiéramos llamar la sociedad civil. Estas organizaciones, yo creo que dan, o estos actores dan una calidad distinta a la legislación cultural, una calidad de mayor participación, una calidad en la que se preocupan más por lograr estas formas de representación más paritaria, cuando menos de proponerla, el considerar que los consejos van a tener una vitalidad muy importante. Yo creo que es interesante para mí apreciar las formas distintas de desarrollo de las normatividades a nivel de los estados, porque eso da calidades distintas. El otro tema que quería yo, bueno, la pregunta es si ustedes están de acuerdo con esto, ¿no? O hasta dónde es cierto lo que yo estoy tratando de apreciar. Y el otro tema es el asunto a nivel municipal. ¿Cómo lograr la participación municipal? Que es ahora la clave. Yo aprecio que los sistemas estatales o los sistemas de cultura tienen cuando menos 4 factores que son ineludibles. Deben contar con una institucionalidad. Eso a nivel de los estados más o menos está resuelto. Deben contar con un consejo, que es lo que estamos mirando acá. Deben contar con un plan, con una forma de intervenir, de generar políticas públicas y
Otro punto, deben contar con formas de consulta, con formas de participación que pudieran ser asambleas, foros, etcétera. Cuando menos estos cuatro niveles. Se les añade a veces sistemas de fomento cultural que implican dinero, sistemas de información cultural que son básicos para esto, que serían ya lo que haría completo. Pero si estamos hablando a nivel municipal, habría que definir lo mínimo. Eso sería un problema. ¿Qué sería lo mínimo? Las dos leyes lo tienen, ¿no? Habría que ver si en realidad eso mínimo es viable, ¿no? Y la otra cuestión es que, siendo libres los municipios, ¿qué interés objetivo tienen en crear sus propios aparatos municipales de cultura? Yo veo un poco difícil que los municipios por sí mismos tengan un interés real por desarrollar sus sistemas, y yo creo que hay que poner una zanahoria. Es decir, yo creo que hay que premiar a los municipios que se deciden a generar estos sistemas, de tal manera que los sistemas culturales municipales deben ser sistemas de convenio, ¿no? Sistemas entre el Estado y los municipios, donde los estados encuentren un beneficio objetivo, un beneficio tangible de desarrollar sus propios sistemas. Es decir, cuando un municipio desarrolla tales políticas, debería contar con un premio económico, un premio que tuviera, porque de otra manera no habría posibilidades, desde mi punto de vista, de que los municipios impulsen sus propios sistemas por sí mismos. Deberían contar, ese premio pues es capacitación, ese premio son recursos para poder hacerlo, ese premio son convenios para que los recursos estatales se puedan acceder con más facilidad o lleguen también a los municipios. En fin, debe contarse con alguna cuestión que permita que los municipios se encuentren ventaja en desarrollar estos aparatos municipales. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por tan exhaustivo análisis. Yo creo que con esto nos vamos a quedar aquí como hasta por ahí de las 8 de la noche, pero bueno, a ver, mientras Ana nos puede ir diciendo algo, y supongo que Bárbara o Nora tendrán algo que agregar, además obviamente de José Antonio. Sí, gracias, Atsiri. La verdad es que anoté algunas cositas que quisiera yo sumar y aportar a los comentarios que hizo Nora, que me parecieron igual muy interesantes, a los de Bárbara y al trabajo que hicieron como organismo ciudadano. Y coincido totalmente con el doctor Eduardo Nibón en el sentido de cómo involucrar a los municipios. O sea, justo ese diálogo lo teníamos hoy con el equipo en la Secretaría, de lo difícil que es reglamentar en torno a una ley y cómo convencer a los municipios de que participen. Y justamente hablábamos de esto, ¿no? Que realmente los municipios deben de sentir que estas normas o esta ejecución del reglamento tiene que generarles un beneficio a ellos como municipios y por supuesto a sus ciudadanos. Y cómo vamos realmente generando que se comprometan en algo tan sencillo como la reapertura, mantenimiento de sus bibliotecas, casas de cultura, que destinen presupuestos, que realmente se comprometan a fomentar la cultura y las artes en 106 municipios. Y de por sí ya es complicado hacerlo en uno, coordinar a 106, que además tienen realidades muy diferentes, tienen presupuestos muy diferentes, tienen contextos tremendamente distintos. Pues bueno, la verdad es que el trabajo se vuelve sumamente interesante. Pero quisiera contestar la pregunta de la génesis. ¿Cómo surgió esta ley en Yucatán? La verdad es que para nada ha sido la experiencia de Morelos. La verdad es que coincido con el comentario de que a los gobiernos a veces nos da un poco de miedo la participación ciudadana, pero la verdad es que también nos hemos topado con situaciones muy interesantes. Yo no me referiría solamente a que nos da miedo a la participación ciudadana, sino que yo creo que da miedo también al trabajo transversal y al trabajo coordinado entre dependencias.
Y ahí viene un tema sumamente difícil de cómo se gestó la ley en Yucatán, porque la ley se gestó por iniciativa del Poder Legislativo directamente, sin convocar a los expertos y a los especialistas, que en este caso éramos las secretarías de Turismo, de Cultura, de Educación, la de Movilidad, la de Territorio y todos los que somos especialistas en cada ámbito de la ley. Si bien es cierto, sí fue una iniciativa muy interesante por parte de la diputada Paulina Viana, que en aquel entonces conformaba parte de la Comisión de Cultura, sí se reunió con varias agrupaciones culturales, pero realmente el trabajo de los foros y del trabajo de reunión con los artistas y con los agentes culturales es una labor que la Secretaría de la Cultura y las Artes desarrolló desde el 2018. Sin embargo, hay algunos temas que también, volviendo al tema de la participación ciudadana, nos hemos topado, que aunque abrimos convocatorias, que aunque los invitamos a participar, a ser parte de los consejos, muchos de ellos se quedan en el camino porque no cumplen con los criterios de profesionalización. Es decir, no tienen muchos de ellos la calidad de tener en regla sus documentos ante Hacienda, no tienen la calidad de tener sus actas constitutivas en el caso de ser asociaciones o de ser fundaciones, no cuentan realmente con un documento profesional que compartan con su trayectoria. Creo que a diferencia entre Morelos y Yucatán, la comunidad en sí, la sociedad en sí, no está tan organizada como para empujar un movimiento de propuesta legislativa, como sí es el caso de Morelos en este caso. Y en ese sentido es porque se gesta la idea de la ley desde el Poder Legislativo y de ahí empiezan a surgir pues una serie de reuniones, una serie de propuestas para preparar un proyecto que se presentó en sesión plenaria el 18 de septiembre del 2020, y de ahí se turnó a la Comisión de Arte y Cultura del Congreso del Estado, donde se empezaron pues a realizar estas mesas para debatir un poco cómo era el contexto de Yucatán, ¿no? Porque otro punto interesante que me gustaría poner sobre la mesa es que Yucatán se convirtió en Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura nació en el 2011, y en ese tiempo estaba vigente una ley, que era la Ley de Preservación y Promoción de la Cultura de Yucatán, que para nosotros, cuando asumimos la Secretaría de Cultura en el 2018, era totalmente fuera de contexto, era totalmente alejada de nuestros objetivos, era inoperante completamente, ya que no respondía a la realidad actual. Hablaba de un instituto de cultura cuando nosotros ya éramos una Secretaría de Cultura, y empiezan a haber ahí toda una serie de complicaciones desde la normatividad, ¿no? Lo que hablaba yo hace un momentito. Y bueno, esto se debatió en estas reuniones plenarias con los diputados integrantes de la Comisión de Cultura, y es ahí donde toman la decisión urgente de generar esta propuesta para generar esta nueva ley de derechos culturales para el Estado y municipios de Yucatán. Si bien es cierto, coincido con el doctor Eduardo de que si bien desde el ámbito federal no se nos convocó a los estados a las sesiones o a las reuniones para debatir sobre la pertinencia de los estados en esta ley federal, creo que tampoco sucedió en el estado de Yucatán en el sentido de convocar a los municipios y a las alcaldías para debatir también la forma de comunicación y crear este sistema de trabajo cultural con ellos. Y en ese sentido, pues también se nota mucho en la ley, ¿no? Este tipo de gobernanza donde no hay una vinculación directa con los municipios, y que ahora nos vemos en una necesidad muy imperante, muy real, de tener que subsanar esta laguna en el reglamento. Entonces, cuando se propone esta iniciativa, la verdad es que se crea como un estudio comparativo entre diversas leyes, la ley de Guanajuato, la de Jalisco, la de San Luis Potosí, de Nuevo León, y sumado a estas opiniones, a estas puestas en valor de la voz de la comunidad artística, de las agrupaciones y de las fundaciones de Yucatán, se nos invita a la Secretaría de Cultura también a impartir nuestros comentarios, es que se crea el primer proyecto de la ley en Yucatán. La comisión continúa trabajando de la mano con autoridades como la Consejería Jurídica, expertos en patrimonio y bueno, el mismo Congreso del Estado, pero sí sumaría que, como comentaba Nora,
La verdad es que para nosotros fue un poco ríspida la comunicación en esos tiempos, que fue creo que este mismo año, unos días antes de que se aprobara la ley a mediados del 2021, el estar recibiendo pues las observaciones y los proyectos de la ley con 24 horas para emitir nuestros comentarios, ¿no? O hacer cambios, hacer ajustes como expertos. Y es ahí donde digo que sí la participación ciudadana, pero también la comunicación transversal entre dependencias, entre poderes, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, también hay que sanearlo, también hay que impulsarlo, porque no estamos conectados, porque no estamos pensando de la misma forma y porque es importante e imprescindible que se valore y se ponga en importancia la opinión de los expertos, que en este caso son las secretarías, las instituciones o las dependencias que se dedican realmente a gestionar en campo, ¿no? Y que pudimos haber aportado muchísimo conocimiento en el sector de la descentralización cultural, en el trabajo con los municipios y poder apoyar en este tema en cuanto al fomento a la creación artística, que son como nuestros pilares. Sí, el acceso a los derechos, sí también a la descentralización, pero también para nosotros era importante meter un capítulo único, que en ese sí nos sentimos muy, muy contentos de haber podido llegar bastante safe a las recomendaciones y que se nos tomara en cuenta. Uno, la gobernanza. Era prioritario para nosotros que la Secretaría de la Cultura conservara su gobernanza en torno a la política pública y al diseño de la política pública y no fuera el poder legislativo el que asumiera esa atribución. Y por otro lado, el incluir un capítulo único de industrias culturales y creativas, donde se reconoce, donde se empieza a plantear la importancia de la generación de un consejo específico en industrias culturales y creativas y empezar a desarrollar, a valorar, a identificar a todos aquellos agentes que no solamente son bienes culturales y creativos, sino que son agentes que generan servicios en torno a los bienes culturales y empezar por ahí a generar un canal abierto para reglamentar procesos en torno al fomento de las industrias culturales y creativas. Como comentaba, la verdad es que el movimiento ciudadano es muy incipiente. Yo felicito muchísimo el trabajo de Morelos. La verdad me ha sorprendido muchísimo escuchar a Bárbara y a Nora en cómo desde la iniciativa ciudadana se organizaron y ejercieron su derecho a presentar esta iniciativa, a generar seminarios de formación. La maestra Ana Lucía sabe que en lo personal como gestora me ha interesado siempre muchísimo la formación de gestión cultural y que lo hemos hecho de manera muy incipiente todavía, muy reciente, desde el 2015, 2016, que empezamos con este tema en Yucatán. No nos damos por vencidos porque creo que sí está dando resultados la capacitación, pero todavía no a un nivel en el que la misma ciudadanía se pueda organizar por sí misma y no solo se organice, sino que conformen estas asociaciones o estas cámaras, como funciona el sector del turismo y que a su vez tengan la fuerza de sentarse con los tomadores de decisiones en los estados y desde ahí promover las iniciativas. Entonces creo que Yucatán nos falta mucho, como comentaba, la legislación no es perfecta, sí nos sentimos muy orgullosos de haber tocado algunos puntos, sin embargo creo que no era necesario a lo mejor ser detallista en los procesos de fomento a la lectura, al libro, patrimonio, al desarrollo de los museos. Creo que esos rubros pudieron haber quedado en la reglamentación y sí poder ahondar en la forma de la garantía de los derechos culturales, en realmente cómo es nuestra comunicación y nuestra gobernanza, que para nosotros por ahí va el tema más importante. Y coincido con el doctor, ya para finalizar, de esta premiación a los municipios. Yo le iba a preguntar, doctor, cómo hacerlo, ¿no? Cómo empezar a dialogar con los municipios, porque otro de los factores a los que nos enfrentamos en este momento como secretaría, que somos funcionarios, pero a la vez legisladores con el reglamento, es cómo pensar en un reglamento cuando tenemos un recorte presupuestario extremo e histórico en este país. Podemos ser optimistas y pensar en un mejor futuro
y reglamentar desde ahí o reglamentar desde la precariedad en la que nos encontramos en este momento. Entonces, este proceso es por el que estamos pasando ahora en Yucatán y yo dejo esta última reflexión sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer una réplica a lo que acaba de decir Ana. Siéntanse en plena libertad. Bárbara, adelante. Bueno, más que una réplica a lo que dijo Ana, es un poco responder a la pregunta que lanzó el doctor Nibón respecto al llamado de los actores que tendrían que opinar o participar en un proceso de legislación cultural, ¿no? Fundamentalmente esto que llamamos ahora los trabajadores de la cultura y que además se ha puesto en boga, ¿no? A partir de un reconocimiento precisamente de la precarización a la que ha estado expuesto el sector, ¿no? Fundamentalmente por recortes presupuestales y por la pandemia que ha sido atroz. Entonces, en esta convocatoria que nosotras hicimos como movimiento, no había todavía esta, digamos, aunque fue hace poco, tampoco tiene mucho tiempo, como esta idea clara de lo que significaba el trabajador de la cultura, ¿no? Esto se viene configurando desde hace poquitito. Digo, a lo mejor tiene muchos años como ya como un sector económico, pero digamos que en el imaginario social del sector cultural se viene charlando desde hace unos años, un par de años. Entonces, a mí me parece que sí hubiera sido oportuno, sobre todo hablarlo en los términos de los trabajadores institucionales, ¿no? Es decir, las personas que estaban involucradas, ¿no? En las instituciones culturales o educativas o científicas o a todas estas instancias que tienen que ver con el desarrollo cultural y el ejercicio de los derechos culturales, ¿no? Pero nos encontramos con lo mismo. O sea, pareciera ser que cuando tú te rentas como parte de una estructura gubernamental, tienes que asumir, ¿no? Las taras, y lo digo de verdad con todo el respeto porque yo fui parte de ello, como que tienes que asumir todas las reservas, todas las resistencias y todas las representaciones que significa el establecer un diálogo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, casi no teníamos, digamos, participación de esas personas que pudieron haber enriquecido un montón algunos de los aspectos de la ley en términos precisamente de lo que significa el ejercicio de una política o el diseño de políticas públicas culturales institucionales, ¿no? Y respecto a lo municipal, híjole, yo en mi experiencia de más de 20 años de gestión y de 10 años en el servicio público es que el municipio es el hoyo negro de la ignominia. O sea, si a nivel estatal la regulación, las leyes, los presupuestos tienen cierta normativa que se respeta, que cada vez se respeta menos además, el municipio de verdad, esta independencia municipal, en lugar de favorecer la toma de decisiones o el ejercicio presupuestal de una forma, digamos, que beneficie a todas las personas que están involucradas en territorio, lo que ha hecho es como generar corporativismos que implican decidir sobre presupuestos de manera casi frívola, ¿no? Veleidosa. Por ejemplo, en Ayala, aquí tuvimos un presidente municipal que bajó más de 40 millones de pesos del sector cultural y lo que hizo fueron jaripeos, disfrazándolos de centros culturales, ¿no? A ese nivel, pues, llegamos en el municipio, ¿no? Entonces, me parece que la ley lo que sí puede aportar a una ley estatal es a regular un poco la política cultural en términos de lo que significa la relación presupuestal Estado-municipio, ¿no? Es decir, bueno, municipio, yo puedo aportar estos recursos financieros para que tú generes una política cultural municipal a partir de la elaboración de un plan municipal de cultura con ciertos perfiles, con ciertas líneas estratégicas, ¿no? O sea, donde sí haya, digamos, una vinculación legal hacia si yo quiero estos presupuestos, yo tengo que cumplir con estos criterios,
¿no? Un poco como los premios de los que habla el doctor Nibón. Porque eso pasaba, por ejemplo, en los pueblos mágicos, eran premios, ¿no? Si el municipio tenía una reglamentación, tenía el diseño urbanístico de tal manera, generaba ciertas planeaciones, entonces su premio era tener un presupuesto que implicaba que el pueblo mágico pues tuviera como infraestructura urbana, ¿no? Creo que en esos términos podríamos hablar ahora de lo que significaría la vinculación presupuestal para cultura entre el Estado y el municipio. Bueno, pues ese es un tema bastante complejo y que esperemos que se vaya resolviendo con el diálogo y también con la presión que ejerza la ciudadanía hacia los propios municipios y los mismos actores, ¿no? Dentro del ámbito cultural, que creo que a veces encontramos como ciertos vacíos, ¿no? En esas vinculaciones que se realizan. Entonces, creo que el fortalecimiento de estas redes es muy importante, ¿no? De aquí el diálogo que hemos empezado, creo que es un diálogo que se podría empezar a motivar para que muchos actores dentro de estas personas que han gestado estas leyes de cultura en diferentes estados empiecen a conversar, ¿no? Para fortalecer también esa ley federal, ¿no? Que tiene todavía como hilos sueltos, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Tenemos una pregunta para Ana de nuestro público que está en YouTube, que nos está siguiendo y que invitamos a hacer preguntas y comentarios. Le preguntan a Ana, ¿incluyeron el concepto de patrimonio biocultural y cómo lo abordaron? Les invito a leer la ley, está pública, la pueden bajar de Google, ahí la pueden consultar muy fácilmente y la respuesta es no se consideró como tal el concepto patrimonio biocultural. Si hablamos de un patrimonio a grandes rasgos tangible e intangible, y en la reflexión empiezan a salir todavía un cúmulo de otros conceptos y otras categorías que distinguen a Yucatán específicamente, ¿no? El biocultural, que ya es parte de nuestra reflexión como secretaría, pero que el Poder Legislativo no lo tuvo en su radar en ese momento y que es algo que se está integrando en el reglamento. Eso es otra de las lagunas que nosotros resolvemos de esta manera. Y bueno, el patrimonio se está... de alguna manera la salvaguarda del patrimonio cultural en Yucatán lo que se propone es generar este registro de patrimonio cultural que de inicio es muy necesario para nosotros en el estado, ya que Yucatán pues es característico también por sus zonas arqueológicas y por la tradición también de cada uno de los municipios en el sentido inmaterial, con las fiestas patronales, con la gastronomía, con las celebraciones, con las ferias, con el Hanal Pichán y toda una serie de patrimonio que no necesariamente es tangible y que es súper rico de esta región. Entonces, el trabajo que conlleva ahora es catalogar, identificar, visibilizar todo ese patrimonio y empezar a generar este soñado sistema estatal de información cultural que a veces me confundo un poco, la verdad, porque ¿para qué duplicar un esfuerzo que siento que la federación está haciendo con el sistema federal nacional de información cultural, donde en teoría deberíamos de estar todos los estados y a su vez con el patrimonio cultural intangible y tangible de los municipios? Pero también nuestra legislación ha tenido a bien integrar la construcción de un sistema estatal de información cultural y ahí se nos indica pues generar toda esta información de nuestro patrimonio. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo, estamos incluso trabajando muy de cerca con la Ciudad de México y con otros estados con los que ya han llevado a cabo sus reglamentos operativos, sobre todo en temas de patrimonio y de fomento a la creación. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues muchas felicidades por la organización. A los compañeros de Morelos les envían un cordial saludo y bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios. Hay muchísimos saludos en la página de YouTube dirigido a cada uno de ustedes. Quisiera ir cerrando, vamos a ir cerrando ya este riquísimo diálogo. Hemos aprendido muchísimo y creo que se han detonado muchas reflexiones
que nos van a dejar para seguir investigando y para seguir nutriendo. Me gustaría entonces cerrar con José Antonio y preguntarle, bueno, José Antonio, desde el ámbito jurídico, la ley de Morelos que ya está presentada ante el Congreso, ¿qué sigue después de esto? Claro, también para ser muy breve, también ir cerrando el evento, que ha sido bastante rico, por supuesto. Pues en particular falta que se publique, que tome vigencia, que establezca, seguramente habrá una reglamentación después, y esperar que tenga sus primeros frutos, sus primeras aplicaciones, la parte orgánica, etc. Eso es importante, pero tampoco importantísimo que se publique la ley y que encuentre vigencia, por supuesto, si no, imposible será exigir. Pero lo que me llama la atención, conectando con tu pregunta, es muchos de mis asesores expusieron o platicaron respecto a la participación ciudadana. Y al parecer me parece que hay una especie de antinomia tal vez, ¿no? Porque la ley viene con la participación ciudadana. Pero entonces vamos a esperar que el gobierno la aplique y tal vez estaremos a lo mejor a expensas de su buena voluntad, tal vez, ¿no? Pero ¿por qué no entonces seguir y pensar en la participación ciudadana desde la exigencia de la ley? ¿Sí? No, ¿por qué no pensar? Porque no son, y es loable, por supuesto, que una ley venga desde el Vox Populi, por supuesto. Pero entonces yo invitaría a toda la ciudadanía, ¿no?, a tener muy presente que el día que se publique la ley, al día siguiente, debemos de estar pensando en cuándo se va a tener exigencia, ¿no? Y cómo tenerla. Y la respuesta es relativamente sencilla. Tenemos dos tribunales, dos organismos, los tribunales de justicia administrativa, todas las entidades lo tienen, y el juicio de amparo, que es un juicio federal. Ante las omisiones que yo decía hace rato, este tipo de violaciones que se dan por omisión, hay que tener muy presente que ambos instrumentos son idóneos para exigir que el Estado cumpla con lo que dijo. Si tú dijiste que me ibas a dar A, B, C y D, y no me lo has dado, entonces es el momento de que me lo des. Y esto no es inédito en México. Ya en el amparo en revisión 566 de 2015, la primera sala estimó procedente un caso en que el demandante, combatía la omisión de terminar un complejo cultural en la ciudad de Tepic Nayarit, y lo ganó. El Estado no cumplió, promovió un amparo, y entonces, aparte es muy interesante porque esa persona logró que ese complejo se creara, y evidente no solamente le beneficia a él, sino le beneficia a toda la comunidad. Eso es muy importante, es muy interesante. Debemos, que además existe en el área jurídica que se llama litigio estratégico. Yo invitaría a tener esto muy presente para poder exigir a través de los medios jurisdiccionales el cumplimiento de las leyes. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Creo que ese ejemplo que nos acaba de dar José Antonio es muy, muy interesante, porque entonces desde ahí se ve el poder que tiene la ciudadanía, el poder que le da la ley a la ciudadanía para hacer cumplir sus derechos culturales y para exigir al gobierno que realmente se aplique, ¿no?, la ley, estas leyes que se legislan. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes la participación a esta conversación, que creo que fue supremamente interesante. Y bueno, me gustaría que en 2 minutos cada uno cerrara este diálogo para que ya nos vamos con algo muy específico que ustedes nos quieran dejar. Muchísimas gracias. Adelante, no sé si Nora quieras muy brevemente darnos una pequeña conclusión. Sí, muchas gracias, Ana Lucía. Algo muy puntual para Ana en Yucatán, el que hablen de la ley, en la ley del fomento de la lectura, es porque están abrogando una ley anterior, que es la comisión editorial, la de fondo editorial, etcétera, ¿no? Eso quería comentarlo desde que ella lo abordó. No en vano está en la ley. Creo que lo que nos queda a los ciudadanos es tener en cuenta la gran posibilidad que tenemos de exigir el cumplimiento de la ley una vez que esté aprobada en Morelos, y también seguir nuestra lucha regional contra esta administración pública caciquil que todavía, con este resabio del caciquismo que hay, donde cada presidente municipal va a decidir qué quiere hacer, ¿no?
y no está sujeto. Por eso los consejos municipales son importantes y por eso la vigilancia y la exigencia ciudadana creo que va a ser lo más importante para ir cambiando poco a poco ese rumbo que hasta ahora quedaba en manos de cada presidente municipal según su mirada y sus decisiones y su voluntad. Muy importante. Muchas gracias, Nora. Eduardo, cuéntanos tú, ¿qué nos dejas? Bueno, agradezco la participación. Creo que la preocupación sobre los municipios, sobre cómo van a intervenir los municipios en llevar adelante los derechos y los objetivos de la ley está presente y es problemática. Yo me quedo con el reconocimiento, cuando menos, de la claridad sobre el problema, del pesimismo, como lo comentó Bárbara, pero al mismo tiempo tendremos que buscar algunos puntos de optimismo más allá de la situación en la que estamos. Ana lo planteó muy claramente, cómo entusiasmar a los municipios en una situación presupuestal como la que estamos viviendo, en la precariedad. Es muy complicado, pero yo confío en la gran imaginación que tienen los promotores culturales en encontrar esto. Ha sido una sesión magnífica. Lástima que Atsiri, que participó en la elaboración de la ley del Estado de Veracruz, no haya querido decir algo más sobre eso, porque hubiera sido, digamos, muy oportuno hacerlo. Yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de haber sido invitado a esto, sobre todo de haber estado con personas tan comprometidas y tan inteligentes como ustedes. Gracias, Eduardo. Pues Atsiri, es que eso nos queda para un siguiente conversatorio, porque esto no se queda aquí, o sea, esto sigue, porque hay muchísimas cosas que discutir al respecto, y pues por supuesto que Atsiri nos contará sobre Veracruz en otro momento. Será delicioso escucharte. Bueno, quiero darle la palabra a Bárbara, luego a Ana, y luego para que cierre Atsiri esta reflexión. Bueno, yo nada más como ir poniendo sobre la mesa que una vez que se apruebe la ley en Morelos, que esperamos que sea pronto, pues sigue un trabajo titánico de reglamentación, pero también de poner en valor la ley y darla a conocer a todas las personas, hacer la devolución, ¿no?, que nos hicieron al participar en su proceso de construcción, pues ahora devolver que ya tenemos un documento y socializarlo, porque pues México está lleno de leyes maravillosas que no se ejercen y no se exigen precisamente porque no se conocen, ¿no? Entonces, para allá vamos. Muchas gracias por el espacio y ojalá tengamos más conversatorios para saber de las prácticas legislativas en todos los estados. Gracias, Ana, gracias a la universidad. Querida Ana, adelante. Pues yo me quedaría con 2 puntos que me llevo de esta reflexión. El primero es, pues a mí me gusta verlo desde el compromiso optimista. La verdad es que como funcionaria o esta experiencia que me está tocando vivir, es muy difícil asumir esta responsabilidad siempre mirándolo desde que todo está mal o las cosas no funcionan, ¿no? Creo que llegaría muy deprimida a hacer mi trabajo todos los días. Y en ese sentido he tomado la decisión de motivar al equipo para salir a las comunidades, para buscar los mecanismos de motivación a los funcionarios municipales, porque a lo mejor no me creerán en completo, pero ha sido muy interesante, muy rico ir a cada municipio y ver que no todos los funcionarios están perdidos. Hay algunos que tienen muchísima motivación, hay algunos que quieren hacer cosas, pero la situación es que no saben cómo hacerlas. Entonces falta conocimiento, falta sensibilización, tienen muchas ganas de hacer cosas y yo no quitaría el dedo del renglón de la profesionalización. Capacitar, capacitar, capacitar y seguir capacitando. Eso es algo que tiene que estar en los programas de cultura de todo el país de manera permanente, porque es la única manera en la que siento que la información puede llegar y puede fortalecer la toma de decisiones. Otro punto que me llevo es también como parte de este trabajo de descentralización, son las nuevas formas de gestión cultural desde el ámbito
público, cómo estas nuevas formas de gestión también nos permiten encontrar salidas hacia las situaciones de precariedad que estamos viviendo en este momento como país. Y ejemplos puntuales son programas internacionales, como el caso de Ciudades Creativas, que propone la organización desde los municipios de programas a 4 años, que van muchísimo más de lo que duran los ayuntamientos, con el objetivo puntual y principal de contribuir a la participación ciudadana. Es decir, los ciudadanos son los primeros implicados en el desarrollo de sus acciones culturales y realmente se apoyan en el gobierno para llevarlas a cabo. Entonces, creo que esas nuevas formas de gestión también nos pueden abrir un nuevo panorama desde el ámbito público, que es el que me toca hoy representar, y que nos ha funcionado con algunos municipios, que están dispuestos a generar estos programas, dispuestos a generar estos consejos, integrar a los ciudadanos y empezar a ubicar quiénes son los agentes más participativos de su comunidad. Yo sí quiero creer que esto es posible, pero sí veo a largo plazo que va a ser un trabajo que para mí representa un área de oportunidad, que en este momento lo puedo tomar como funcionaria, pero que sin duda cuando mi periodo concluya podré continuar este trabajo desde mi labor como gestora. Y pues agradecer, porque la verdad ha sido muy enriquecedora el intercambio de ideas, por supuesto al doctor Eduardo, a Bárbara, Nora, a Tsiri, a Ana por invitarnos y por estar aquí disfrutando de sus comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, pues Tsiri, por favor, tú que estás en la nueva ciudad creativa de Jalapa, porque acaba de ser nombrada ciudad creativa, entonces, a ver, haznos este cierre y para allá, para irnos a descansar. Con muchas inquietudes nos vamos. Claro, pues antes que nada, un gusto haber sido cómplice de esta experiencia, de este, supongo, inicio de discusiones entre lo que sucede en al menos ya 2, 3 de los estados, qué y cómo se han ido formando estas leyes. La de Veracruz, bien menciona Eduardo, es de 2010, pero se nos quedó corta, pues no, al día de hoy no tiene reglamentación y obviamente pues se ha ido desechando la posibilidad de que eso sea. Así es que pues yo le digo a Morelos que no ceje el tema de buscar esa reglamentación, es importantísima, claro, como que los morelenses la hagan propia. Y también un asunto que fue que fue fundamental para que no hubiera reglamentaciones, que no hubo diálogo real y directo de la ciudadanía, de la Cámara de Diputados para con el Instituto Veracruzano de Cultura, que dejó que se corrieran los días y llegó el nuevo gobierno y dijo, bueno, ya se corrió, no pasa nada aquí. Entonces, pues les urjo a que eso no suceda. Es bien importante y claro, obviamente dejo abierta la puerta para que haya más discusiones, para que se incluya ya la vieja experiencia de Veracruz, porque es de 2010, pero nos toca también obviamente remontar comunidad, participación, diálogo entre las partes, los actores, es lo principal que me llevo de este momento, de esta situación. Y obviamente el hecho de que si la legislación es un tema que nos queda lejos de lo cotidiano, es uno del que tenemos que echar mano y que tenemos que acercarnos para que nuestro trabajo sea mucho más diáfano y sobre todo que podamos exigir lo que nos corresponde, pero también responder con las responsabilidades que asumimos al tomar estas decisiones. Ana, un placer. José Antonio, Eduardo, Bárbara, Ana, Nora, un gusto haber estado con ustedes en esta aula de La Salle de Cuernavaca. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche.